lo que debemos buscar es ese trade-off entre el público y el privado para que la sociedad civil y para que todo el país salga ganando. Es inadmisible que solo el 31% de escuelas públicas tenga acceso a Internet, que uno de los principales frenos para ese despliegue han sido los gobiernos locales a lo largo del tiempo. Se invierte en los últimos años, los últimos 10 años, 3 veces más en inversión pública ineficiente, entre comillas, que lo que se gasta en inversión privada en infraestructura. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de CEO Telecom, espacio de conversación con los líderes más representativos en el ecosistema de conectividad digital. Como quienes nos han estado siguiendo están al tanto, pues hoy estamos teniendo nuestro último episodio de la presente temporada, con lo cual desde ya agradecemos a todos quienes nos han estado siguiendo y nos han estado además alcanzando sus comentarios, ya sea en línea o en presencial, en diversos foros, en diversos espacios del sector. Bien, sin más, en esta oportunidad, justamente como para concluir la presente temporada, vamos a conversar con un representante del sector privado, de un gremio que a su vez representa diversos sectores vinculados a la infraestructura, entre ellos naturalmente las telecomunicaciones, la conectividad digital. Sin más, doy la bienvenida a Juan Pacheco, gerente general de AFIN, que es la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional. Bienvenido, Juan. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Bien, Juan, como decíamos, el gremio es AFIN y tiene alrededor de 30 años, pero antes de entrar en cómo este gremio desarrolla sus actividades y sobre todo cómo se vincula al ámbito de la conectividad digital, como siempre pedimos a nuestros invitados una breve reseña de su desarrollo, cómo así está vinculado desde su responsabilidad actual al ámbito de las telecomunicaciones. Si nos cuentas, por favor, para empezar, entiendo que de formación profesional eres abogado. Sí, soy abogado de profesión con maestría en finanzas y derecho corporativo. Y yo llegué luego de ejercer en el sector privado, llegué al sector público y pude desempeñar el cargo de viceministro de Comunicaciones, ¿no? 3 años, 10 meses, en una experiencia muy importante que me vinculó al sector, ¿no? Fue a inicios de los 2000 más o menos. Sí, entre octubre de 2002 hasta julio de 2006 aproximadamente, ¿no? De acuerdo. Y de ahí desarrollaste alguna actividad privada durante un tiempo y a la fecha en Afin ya llevas unos años también. Sí, sí, bueno, en un buen periodo me desempeño como gerente general de AFIN, que es el gremio que promueve la mejora de calidad de vida a través de la infraestructura y de mejores servicios públicos, ¿no? Correcto, sí. Entonces, justamente ya entrando en ese plano, es Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional. Para empezar, ¿cuáles son aquellos sectores que están integrados en Afin? Empezando con el sector transporte, tenemos los aeropuertos concesionados, los puertos, las carreteras, el metro. También está todo lo que es energía, generación y transmisión. Y Tenemos distribución quizás también. distribución en este momento no, Ok. pero sí tenemos, por ejemplo, también infraestructura de riego, infraestructura social. Hay hospitales concesionados vía asociación público-privada. Hay servicio de distribución logística también. Y las telecomunicaciones de todos sus segmentos, ¿no? Muy interesante. Entiendo que eso ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Es decir, recordamos que Afin en un inicio estaba más vinculado a los sectores propiamente basados en redes, Sí. como transporte, como electricidad, como telecomunicaciones. Ahora ya mencionas, por ejemplo, infraestructura social. Muy interesante. Sí, en realidad originalmente era un gremio para los utilities, ¿no? Pero ahora ha evolucionado incluso el concepto y el desarrollo de la herramienta de la asociación público-privada, que en particular creemos que es la mejor para desarrollar este tipo de servicios, porque asegura la operación y el servicio y el mantenimiento del servicio a la población, que se ha extendido incluso a la infraestructura social, ¿no? Salud, educación. Hay unos avances importantes que creemos que son necesarios porque el país no puede
con el presupuesto público enfrentar las necesidades que tenemos actualmente, por ejemplo, solo. De acuerdo. Antes de entrar ya específicamente cómo Fin se acerca a las telecomunicaciones, si nos comentas cómo, en qué consiste, o sea, primero, cuál es la visión que tiene Afin, por un lado, y en segundo lugar, esta visión, cómo se operativiza en la relación del sector privado con el sector público, las autoridades. A ver, para nosotros es muy importante que exista este acuerdo, digamos, entre el público y el privado para desplegar servicios para toda la población. Entonces, desde la salud, desde la educación, en energía, en transportes y la experiencia en el Perú ha sido buena. ¿No? Hay varias cosas por corregir, como en todos los sectores, pero creemos que es la mejor herramienta que se puede utilizar para expandir y para, sobre todo, dar sostenibilidad al servicio. ¿No? No se trata solo de construir, entregar un fierro y cemento y después al año siguiente se pierde o a los 2 años se pierde por falta de mantenimiento. Por eso es que nosotros consideramos que esta herramienta en todos los sectores puede ser impulsada y también ejecutada en tiempo y en forma para beneficio de la población, ¿no? Y es así como funciona cuando existe, por ejemplo, la aplicación de estos modelos de APPs, asociaciones público-privadas. La fórmula del acuerdo público y privado contiene que además de la construcción o la Claro. implementación, luego existe esta suerte de accountability, auditabilidad, de cómo va avanzando la evolución de los servicios. Bueno, en todos los sectores donde hay la posibilidad de hacer digamos, un Seguimiento. accountability, una rendición de cuentas de lo que se ha hecho, lo que falta, lo que está pendiente, ¿no? Y además ayuda a institucionalizar a los sectores, que es algo que, por ejemplo, en salud y educación todavía hay bastante camino por recorrer. E incluso en telecomunicaciones, recordemos que este acuerdo del modelo Perú, originalmente del año 98, ha permitido que existan más de 22.000 millones de dólares, por ejemplo, de inversión, hasta la fecha. Y por eso es importante hablar de sostenibilidad en el sector de telecomunicaciones. Completamente, vamos a regresar a eso en un momento, importante la cifra que mencionas, y precisamente, ¿no? Sin necesidad de dar nombres específicos, pero en general, en el caso ya de las telecomunicaciones, ¿cuáles son esos principales perfiles de los actores que tienen presencia en Afin? ¿Son los operadores móviles? ¿Son los ISP? ¿Quiénes son quienes participan allí? Digamos, los concesionarios de manera general, tenemos desde los móviles, de operadores en zonas rurales, satelitales, de provisión digamos, de data centers y también ISPs, por supuesto. Pero la lógica es una sola, ¿no? Es lograr el máximo beneficio para la población llevando conectividad y tratando de disminuir o cerrar la brecha digital, que es una gran tarea que, por supuesto, no solamente es una tarea del operador, sino que necesita la interacción con todo el ecosistema, ¿no? Vinculado al objetivo del cual siempre conversamos, que es el acceso universal. Entonces, Yo creo que el concepto de acceso universal, ya pensando en los avances de digitalización del sector, ha sido superado. Yo creo que debemos trabajar porque cada peruano pueda estar conectado allí donde se encuentre, mm, independientemente o mejor dicho, considerando incluso las dificultades geográficas, la dispersión demográfica y las condiciones de sobreregulación que tenemos, que deberíamos sí. eliminar para permitir este objetivo, ¿no? Y más aún, como se ha pronunciado, por ejemplo, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, concepto recogido también aquí, por lo menos en la gestión reciente del Viceministerio de Comunicaciones sobre la conectividad significativa, ¿no? Es decir, que el valor, el ciudadano no se agota en contar con dicha conectividad, sino en cómo esto le genera bienestar para la vida. Sí, sobre el cual también conversaremos en un momento. Justamente con esa perspectiva, la visión que acabas de transmitir sobre Afin, ya entrando a los desarrollos recientes en el mercado de las telecomunicaciones, vemos a unos servicios móviles que siguen creciendo en cuanto a expansión en áreas rurales, en 4G, etcétera, un futuro 5G. Los servicios fijos, a su vez, la fibra al hogar, por ejemplo, mayor consumo de conectividad en general. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes en Afin sobre los desarrollos en el sector? Bueno, ha habido un avance bastante importante en competencia, ¿no? Con presencia
en zonas que hace 10 años, por ejemplo, eran inimaginables, impensables. Hablar ahora de 70.000 kilómetros de fibra del lado privado era, hace 15 años era pues Inimaginable. inimaginable, ¿no? Tenemos que seguir avanzando. Viene el 5G, viene Internet de las cosas, viene para el mundo entero, se está desarrollando la inteligencia artificial, pero para eso necesitamos la carretera que soporte todo este desarrollo. Y ahí nuestra preocupación está en que no nos estamos percatando como país de que cargar al sector telecomunicaciones con demasiadas obligaciones que no tienen necesariamente que ver, sobre todo con sobrecostos y con sobreregulación, que tiene que ver con el desarrollo del sector, lo que hace es peligrar que lleguemos a esa meta. ¿Y cuál es el problema? Que no se trata solamente de hacer un entorno favorable para los inversionistas en el sector, que sino, sobre todo, pensando en el país, que si no logramos cerrar la brecha de conectividad y su consecuente cierre de brecha digital, pues son dos temas con los que hay que trabajar, la desigualdad se va a incrementar. Y por lo tanto, ese es el riesgo mayor para nuestra población. Y no estoy hablando de pobreza monetaria, sino de acceso al conocimiento, de acceso a información y de construcción de ciudadanía allí donde, por ejemplo, no existan oferta educativa u oferta de salud, por ejemplo. Es decir, lo que podríamos denominar pobreza digital, en realidad. Así es. Sí, justamente en ese sentido, en efecto, los números promedio nacionales muestran lo que tú acabas de mencionar, un avance, ¿no? Ahora, a nivel, no sé cómo quisieras de realizar un corte, digamos, geográfico, ¿no? Urbano-rural o por regiones. ¿Cómo sientes tú que las regiones en el país se están comportando? ¿Están avanzando por igual o no? ¿De Bueno, manera desigual, como lo has la insinuado? presencia del FTTH con el 4G, sobre todo en las zonas urbanas, está avanzando con muy buena participación, pero no nos debemos olvidar de las zonas rurales. Y para eso las zonas rurales requieren, a mi entender, un tratamiento diferenciado para que se promueva el despliegue. No se puede medir o no se puede mirar de igual manera que una zona urbana a una zona rural o una zona muy alejada, donde tienes un problema de suministro eléctrico que no es continuo, que tiene dificultades, donde digamos, la lejanía geográfica o las barreras geográficas hace difícil llegar, por ejemplo, para un mantenimiento más de un día, un pequepeque, un bote. Y eso es algo tan común que la gente lo puede entender, ¿no? No es lo mismo hacer pues cualquier negocio en Madre de Dios que en Iquitos, que en Piura, que en Amazonas o en Lima. Sin embargo, nuestra regulación está pensada desde Lima, para zonas urbanas. Y eso creo que ¿Te no refieres promueve. a un único molde Exactamente, aplicado a nivel nacional? exactamente. Desde ese monismo jurídico, digamos, para el tema de desarrollo de telecomunicaciones hay que pensar en estas zonas rurales de otra forma, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, en los últimos años, ya lleva más de 5 años, el mecanismo de canon por conectividad, Ujú. que ha tenido una evolución. Sí, claro. Empezó en 10%, está en 60%. Veremos si es que luego, en vista de los resultados tan favorables, sigue aumentando o no. Veremos si eso es suficiente, etcétera. Y además se ha abierto justamente, quizás, ahí te mencionaría, ¿no? Ya no tiene solo un molde, tiene varios casos, ¿no? Según cuál sea el medio de transporte que acompaña la Claro. expansión del móvil etcétera. ¿Sientes tú que ha funcionado bien en estos años? Es una buena iniciativa. Desde hace mucho tiempo se venía pensando en cómo, por ejemplo, el ministerio podría promover con los recursos que tiene, llámese espectro, llámese numeración, llámese contratos, llámese canon, llámese tasa por explotación comercial, que es otro concepto que todavía no se ha tocado, eh, todo lo que sea expansión, ¿no? Por ejemplo, los últimos concursos ya no, de espectro ya no son pues, con fines recaudatorios, sino Correcto. de expansión. Entonces, esa es la fórmula, ¿no? Lo que debemos buscar es ese trade-off entre el público y el privado para que la sociedad civil y para que todo el país salga ganando, ¿no? Entonces, una herramienta es el canon. También pueden ser las renovaciones de contrato de concesión, la asignación de nuevo espectro, para llevar esta conectividad a aquellos lugares donde, digamos, tenemos más necesidades, ¿no? Y además un elemento interesante que subyace al mecanismo de canon por conectividad es que por cada sol que en principio está sujeto de recaudación como aporte del operador, ¿no? Como una contribución económica del operador,
ese mecanismo está reconociendo una realidad, que el sector privado puede actuar más rápido para responder ante los desafíos de cierre de brechas que el Estado, Así es, ¿no? así es una práctica que nos alegra que se ha ido avanzando. A mi entender, es una estrategia que forma parte de un conjunto de medidas, canon, contratos, tasa por explotación, numeración, ¿Aporte de Fitel? aporte FITEL, por supuesto, sandbox regulatorios, que estamos esperando hace 3 años, creo, sobre este tema, o más, ¿no? En la práctica, otra medida podría ser, y esto es más opinión personal, liberalizar el despliegue de infraestructura, fibra, antenas estaciones satelitales en zonas alejadas, y liberarlos, digamos, de obligaciones por, qué sé yo, pues 3 años, 5 años, y después de eso el Estado entraría para de alguna manera sumar esta población en esta vorágine digital en la que se encuentra el mundo. Esa sería una suerte de macro sandbox. Bueno, pero es lo que necesita el país, ¿no? Entonces, si no, vamos a estar con pequeños avances frenados por una realidad, eh, digamos, vista desde Lima, y se regula solamente para aquellos que tienen usuario. Por ejemplo, no es inadmisible que solo el 31% de escuelas públicas tenga acceso a Internet. Entonces, cuando tú ves esa data y comparas con la prohibición de usar celulares, entonces todo el mundo se queda pensando estamos hablando solo de zonas urbanas de aquellos que tienen acceso a Internet. 31% de escuelas. Entonces, ¿qué clase de educación se puede brindar? Claro, es la tradicional, pero ¿qué hablamos? Diferencias entre peruanos. No, y más aún que cuando tú observas la realidad de una escuela rural, existen múltiples casuísticas, pero digamos, un caso puede ocurrir, lo que mencionaste al inicio, es decir, una escuela pública que de pronto es beneficiaria de algún programa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para contar con acceso a Internet, pero de pronto no cuenta con electricidad, Bueno, nos ¿no? pasa, nosotros en AFIN hemos tenido que fondos de acceso universal, que son obviamente de las contribuciones de todos los peruanos, y fondos de acceso universal, de telecomunicaciones y fondos de acceso universal de electricidad, iban a lugares diferentes. Acá ponían internet, no tenían energía eléctrica, y acá ponían energía eléctrica y no tenían internet, porque no hay coordinación pues, entre los sectores. Por eso es que en AFIN nosotros promovemos que haya una especie de dotación mínima de servicios básicos a la población, ¿no? Agua y saneamiento, salud, educación, electricidad, conectividad física y conectividad digital. Eso como mínimo, pero no ejecutado, digamos, en forma atomizada, en función de las competencias presupuestales de cada nivel de gobierno. No, sino en conjunto. Por ejemplo, a nivel de provincia, con un enfoque territorial a nivel de provincia, que puede ser después distrito, para que pueda ser provisto y pueda ser mejorado el impacto para la población, ¿no? A nivel de institucionalidad, hoy día esto que estás mencionando no existe, ¿no? No, porque seguimos la suerte de la asignación presupuestal, de las competencias por niveles de gobierno, y lo que estamos viendo es que esa inversión pública no causa mayor efecto positivo en la población. O más aún tiene un uso ineficiente precisamente porque no existe una coordinación. Por no llamarlo así, y se invierte en los últimos años, los últimos 10 años, 3 veces más en inversión pública, ineficiente, entre comillas, que lo que se gasta en inversión privada en infraestructura. Y no es porque no se puede hacer más. Nosotros hemos identificado 70.000, 50.000 millones de dólares en proyectos de inversión, tanto que están en Plan Nacional de Infraestructura, en la cartera de preinversión o con contratos firmados que no están priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura, que podrían generar 2 millones de empleos formales en un lapso de 5 años. Entonces, el impacto de la colaboración público-privado es muy grande. O sea, lo que necesitamos es, de alguna manera, convencernos que necesitamos avanzar, desplegar y no enfrascarnos tanto en una discusión regulatoria que pueda limitar el esfuerzo, ¿no? Este enfoque territorial específicamente, también dirías que actualmente no existe como tal. No, no existe como tal. Bien. Eh, y ¿cómo tú imaginas una institucionalidad que tenga esa responsabilidad? No estamos hablando de poco, porque lo que tú estás diciendo de una forma diferente es que el mecanismo de asignación presupuestal y tal crea incentivos para que no exista la coordinación, porque cada quien vela por seguir un presupuesto y sobre eso generar proyectos de su sector como un compartimiento estanco.
¿Cómo visualizarías una institucionalidad que permita esa realidad? Yo creo que también podría ayudar a repensar el diseño institucional, ¿no? Esta existencia de más de 1.800 municipalidades distritales a nivel nacional quizás no ayude a generar las economías de escala que se necesitan para proveer y atraer mejores proveedores en general para ejecutar estos servicios. Es un tema de reenfoque y como todo en la vida, se pueden hacer pilotos, ¿no? Se pueden hacer pilotos con una provincia, porque primero hay que, digamos, probar este tema y qué cosas podrías mejorar y ahí ampliando el tema. No, no todo se tiene que hacer de una bote de blanco y negro, ¿no? Correcto, sí. Y ni tan completo desde el inicio, sino Así como es, tú dices, avanzando en una dirección. así es. Ya que has mencionado municipalidades, diversos entrevistados que nos han acompañado en los episodios previos nos han mencionado que al momento de la expansión de infraestructura han habido una serie de avances a lo largo de los últimos 15 años, ¿no? No necesariamente de forma tan consistente, pero sí algunos avances significativos, como por ejemplo esta aprobación automática y Claro. otros elementos más, que incluso son referencia para países vecinos. Pero que sin embargo a la hora de la realidad existe pues la necesidad de una autorización municipal y ahí existe eh, con alguna frecuencia algún nivel de freno para que esta expansión de infraestructura ocurra. ¿Cuál es la mirada que tiene la FIN sobre este desafío? Mire, hay una doble mirada. Una de la experiencia, las principales barreras de burocráticas que ha identificado el INDECOPI son en telecomunicaciones, ¿no? Hasta ahora, hasta el momento, a lo largo de los años. Y otra empírica es que las municipalidades o los gobiernos locales en general han sido, de alguna manera, un freno para la expansión de todos los servicios en redes especialmente. Ahora, visto de otra parte, también sabemos que los gobiernos locales obedecen digamos, a la opinión y a los reclamos de la población que aglutina. Pero eso también, volviendo al tema institucional, tiene que ver con el diseño. Y para graficar esto, el ejemplo de Lima, ¿no? 43 alcaldes distritales. Ustedes se imaginan una industria de redes que pase por 43 municipalidades, más 6 o 7 del Callao, ¿no? Claro. Entonces, eso obviamente lleva a que cada uno tenga un TUPA diferente, un texto único de procedimiento diferente, gente diferente que aplica de una manera, de otra manera, nadie lo supervisa. Entonces, ese diseño contribuye a esta distorsión del despliegue de redes, desde ese lado, ¿no? Pero nadie lo discute, nadie lo debate. Lo que pasa es que, como tú bien dices, corresponde al diseño institucional que tenemos, Exactamente, que como exactamente. tal no es algo que pueda ser cambiado, digamos, De un día para otro. de un día para otro, porque además incluso muchas veces asoma este argumento constitucional, ¿no? De que la Constitución habla de la autonomía municipal. Sí, autonomía bien entendida, ¿no? No estamos en contra de los gobiernos locales. Yo creo que lo que estamos refiriendo es que para industrias de redes, gas natural, agua, energía, telecomunicaciones, de una manera natural, pasar por 50 gobiernos locales en un solo espacio territorial es muy complicado. Y por ejemplo, esta lógica que ocurre en Lima, y ahí nosotros confesamos que fuera de telecomunicaciones no conocemos mucho más allá de la información anecdótica, ¿no? Por ejemplo, tenemos entendido que ciertas vías en el Lima metropolitana, debido a su envergadura, debido a que cruzan una cantidad significativa de distritos, ya no están bajo la jurisdicción de los municipios distritales respectivos, sino bajo la jurisdicción del municipio de Lima metropolitana. Vía ¿Te refieres a metropolitana. algo así? No, me estoy refiriendo a que además de las vías metropolitanas donde tienes que hacer despliegue, también existen las vías, digamos, distritales. Entonces, esas vías, donde ya no tienes que recurrir a una sola municipalidad, sino a la distrital, a esos permisos son los que me estoy refiriendo. Correcto, sí. Cada una tiene un texto único de procedimientos administrativos y tiene personal diferente que aplica con criterios diferentes, porque finalmente somos seres humanos, no es una unidad exclusiva de criterio. Y eso hace que además tengas pues diferentes criterios para desplegar. Entonces, cuando tú Correcto. hablas de servicios públicos, de redes, de agua, de saneamiento, de electricidad, de telecomunicaciones, de gas natural, lo que nosotros hemos visto a lo largo del tiempo es que uno de los principales frenos para ese despliegue han sido los gobiernos locales a lo largo del tiempo, ¿no? Originalmente, incluso el gas natural tuvo ese problema.
Sí, yo me refería en este ejemplo que quizás no fue suficiente como tal, a que, por ejemplo, no una avenida en Lima metropolitana, como la avenida Javier Prado, ¿no? Sí, Cruza diversos distritos bajo el transporte físico. sí, claro, Pero lo que ocurre en el ámbito de digital es que una persona que está en el distrito A tiene una red local, distrital, ¿no es cierto?, el operador, y se desea comunicar con una persona que está en el distrito B, que claro, está muy lejos y que tiene su propia red distrital y que requieren una red de transporte, claro. etcétera, pero finalmente es un servicio de carácter Así es, ciudad, así ¿no? es. Entonces no tiene mucho sentido que los permisos para que esas redes existan estén bajo el ámbito de un municipio del distrito, cuando la persona que está en el distrito A quiere comunicarse con la persona de cualquier otro distrito, ¿no? Lo que mencionas es una de las alternativas de solución, ¿no? Que sea una sola autoridad la que otorgue estos permisos y no 43, por ejemplo. Sí, sí, entendido, sí. Bien, entremos a 4G o si gustas de manera más directa ya al 5G, ¿no? Pero de repente primero, ¿cómo observas de manera ya específica los desafíos que todavía subsisten en 4G? ¿Está relacionado con lo que mencionaste hace un momento sobre canon por conectividad o existen otros mecanismos que toda la lista de otras obligaciones económicas de los operadores que todavía están en este momento en el horno, en elaboración, en diseño? ¿Cómo ves tú esta agenda pendiente 4G? A ver, de manera general, no solamente para 4G, porque también tiene que ver con 5G, lo que yo creo que necesitamos en el país es entender que conviene o necesitamos generar las condiciones para que ya no tengamos un tercio de 4G en el Perú en el parque, digamos, de estaciones móviles, de estaciones base desplegadas, sino un 100%, y que también existan las condiciones para que se despliegue un 5G, es entender que es una industria que compite, que es una industria que brinda servicios, que por supuesto hay que regular la atención al usuario, pero en la que no debemos sobrecargar de obligaciones que en principio no son o no corresponden al sector, o aquellas que corresponden al sector pensando como en los 90, ¿no? Como que no, cuando no existía competencia, ¿no? Pensando en la simetría informativa, todo eso que, digamos, conllevó a una época distinta. Entonces eso, en la actualidad, más o menos, porque estoy avanzando felizmente en 4G, tenemos dos terceras partes, quizás un poquito menos, de 2G y 3G. Entonces tenemos que tener una migración tecnológica acompañando a los usuarios de esa tecnología para que no sean perjudicados, pero con los plazos respectivos, sin las penalizaciones respectivas. ¿Te Em, refieres a un apagón Así es, una migración, una migración. que concluya Así es. en la desconexión de las redes Así es. DSL? Entonces, que el 4G perdure y que esa sea la base del desarrollo de un 5G, donde todos sabemos que en el mundo entero necesita un ecosistema especial, pero donde si no se dan las condiciones, va a ser muy difícil que tengamos éxito como país, ¿no? Aquí no estoy hablando ya solamente como empresa privada. Y esa es la parte que creo que todavía no estamos entendiendo, que no se trata solamente de autorizaciones, solicitaciones o permisos, sino del desarrollo de un ecosistema que genere incentivos para que la competencia siga sintiendo sus efectos. Y el privado, como tú dices, pueda desarrollar. Al privado no tienes que decirle por dónde llegar, si llega por una torre de alta tensión, si llega por el aire, si llega por el subsuelo. El privado va a saber cómo llegar, va a encontrar sus propias soluciones. Lo que tenemos que pensar es hacer sostenible esa llegada, independientemente de la tecnología, ¿no? Correcto, de manera tal que, por ejemplo, si un nivel tecnológico, los servicios 5G, la tecnología 5G implica un nivel de disrupción respecto al 4G mucho mayor que lo que Así tuvimos es. de 4G respecto al 3G. Y ese nivel de disrupción se traduce en un lenguaje financiero, en un nivel de inversiones Así es. altamente significativo. Así Y es. si consideras que además por sus propias características las redes 5G van a estar mucho más cerca de las personas, Así es. ¿no es cierto? Eso implica mayor despliegue en el mobiliario urbano, Así con es. lo cual nos encontramos de nuevo con las autorizaciones municipales. No solamente con antenas, también vamos a necesitar probablemente el doble, el triple de antenas, sino también mayor cantidad de servidores porque estén más cerca de la gente para mejorar la latencia, ¿no? Que decir la respuesta a la- al- en el uso de redes, ¿no? Todo eso implica un cambio cultural bastante fuerte. Bien, Juan, hemos conversado bastante sobre estos incentivos que el MTC está
utilizando desde hace varios años como el canon por conectividad, pero en otro orden de ideas tenemos que las multas regulatorias de parte de los IPTEL en los últimos años han más bien crecido de forma significativa, alcanzando en los últimos 3 años niveles cada vez más récords, ¿no? ¿Cuál es la mirada de ustedes sobre esa situación actual? Que se ha perdido la naturaleza de ser las sanciones, ¿no? O sea, se ha incrementado 5 veces las sanciones y han llegado a 1.7 de los ingresos de operadores. No tiene sentido, ¿no? Sin, y no estamos diciendo que se deje de fiscalizar, sino que no puede sancionarse todo de una manera, digamos, tan excesiva, ¿no? Correcto, sí. Lo siguiente, también existe un ámbito que es de mucha importancia a nivel país, que es la seguridad ciudadana, Correcto. ¿no? Y que en los últimos años ya llevamos más de una década, por ejemplo, con el RENTESEG, el Registro Nacional de Terminales Móviles para la Seguridad Ciudadana, que en buena cuenta consiste en tener una lista negra, una lista blanca y con bastantes roles para los operadores, con una eficacia que tú nos dirás, ¿no? ¿Cómo sienten ustedes del sector privado la eficacia que haya podido tener el RENTESEG? ¿Cuál es esa mirada que tiene respecto a este tipo de mecanismos? El sector privado siempre tiene disponibilidad para colaborar. El problema existe cuando se le traslada ya no la colaboración, sino la responsabilidad de enfrentar a una tarea que no le corresponde, porque la seguridad ciudadana, claro, es una preocupación de todos, ¿no? Y respecto a la eficacia de lo que se ha venido implementando, ha sido hasta el momento relativa, a nuestro entender, porque no se ataca la demanda, se ataca la oferta, ¿no? Se ataca la herramienta y no la finalidad. Es un tema de entendimiento que creemos que estamos conversando con las autoridades para ver si podemos trasladar esta visión. Em, y hay, por supuesto, la preocupación que todos tenemos en el país de que esta lucha contra la seguridad se mejore, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, existe un mecanismo tecnológico que se llama Kill Switch, Sí, que es una aplicación que puede ser utilizada de manera remota para que el propio usuario, sí, que creo que es lo que hace un momento intentaste mencionar, cuando sufre, cuando es víctima de un robo, pueda desactivar, así es. inutilizar su equipo, de manera tal que logra dos prevenciones, ¿no? La prevención de que el equipo como tal ya no tenga valor, por un lado, y por otro lado, de que sus datos personales contenidos en el equipo no puedan ser accedidos. Eh, ¿Cómo va eso? Porque es un mecanismo que ya en otros países existe. Ese mecanismo del kill switch forma parte de una serie de recomendaciones que se trabajaron en una comisión especial para mejorar la confianza digital hace 2 años y algo. Ninguna de esas recomendaciones se ha implementado. Y eso a nosotros nos genera gran preocupación porque en esa comisión participó el Ministerio Público, los ICTEL, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Transportes, Indecopi, ¿no? Y nosotros en representación de los gremios de las telecomunicaciones. Pero ninguna de esas medidas, el kill switch, la identidad digital, que es algo que ya RENIEC debería estar trabajando, porque el tema biométrico es parte de una identidad. Nada de eso se ha implementado hasta el momento. Aunque quizás ya que mencionas este documento del año 2022, si no recuerdo mal, existía también una propuesta para que exista una numeración especial en otro ámbito de seguridad, Sí. ¿no? Digital, una numeración especial para proveedores de servicios que que establecieran comunicaciones con los usuarios. Esa es otra de las medidas que el ministerio está trabajando, ¿no? Hay hay unos comentarios que se han trasladado ahí al ministerio, pero a nosotros lo que nos preocupa es que la efectividad, sobre todo del kill switch, no se haya implementado. O evitar, por ejemplo, el envío de mensaje de texto de máquina a persona, ¿no? Bien, y en otro ámbito, sí queríamos no dejar de tocar un tema que ha estado presente en varios episodios, que es la red dorsal, un tema que ya tiene más de 15 años de vigencia y que hoy día se encuentra en una situación de, no sé si llamarlo así, incertidumbre, ¿no? Es un proyecto, es un APP justamente, pero que ha tenido resultados que son los que todos conocemos. ¿Cuál es la mirada que tiene Afin? ¿Cuál es la mirada que tienes sobre las oportunidades que pueden haber ahí? Aquí sí quiero precisar que AFIN como gremio no tiene una opinión como tal. Puedo darte sí una opinión personal. Yo creo que lo que falló en el desarrollo de la asociación público-privada de la red dorsal fue el modelo de negocio. Lo que debió corregir y se debe corregir es el modelo de negocio. No es un tema de tecnología,
No es un tema por dónde va, cómo está distribuido, es el modelo de negocio para que tenga algún éxito o de rescatar lo que se pueda rescatar, ¿no? Lo que no debería pasar, ni en este campo ni en ninguno otro, es que estos contratos que se caducan regresen a manos del lado público. Eso ha sido un gran error que creo que cuando se quiere entregar esta red nuevamente, no sabemos en qué condiciones está, no sabemos cuál es la situación exacta de esta red. ¿Recuerdas que el Banco Mundial, allá por el 2019, en el estudio que planteó con recomendaciones, planteaba 3 escenarios, y el tercero, que fue el menos, digamos, desarrollado en el informe, fue la escisión, es decir, el Estado que de los 13.000 kilómetros simplemente los transfiere al sector privado y que esto deje de ser una APP o de pronto que quede solamente una porción en las zonas no competidas, etcétera. ¿Te refieres a algo así, por ejemplo? Pues esa es una de las opciones, hay varias, ¿no? Otros hablaban, creo que el mismo estudio, otros hablaban de norte, centro y sur, Sí, ¿no? O sea, digamos los incentivos, pero lo que me refiero es que eh, una asociación público-privada, lo más importante es entender el traslado de los riesgos, a quién se asigna y el modelo de negocio detrás. Esto no es, creo que el error de origen es creer que es un tema de tecnología. ¿Por dónde iba a ir la fibra? Ese no es nunca fue el problema. El problema es cómo hacemos sostenible que existe una red doxal o un backbone, ¿no? Entonces, y peor que ante la competencia no tenía sentido el mantener el mismo modelo, ¿no? Ante el avance de la competencia. correcto, sí. Bien, se nos empieza a agotar el tiempo, pero no quisiéramos cerrar sin algo que mencionaste al inicio y que quizás vale la pena retomar, ¿no? Que es el modelo Perú. ¿No? Perú tiene una serie de particularidades y tuvo, digamos, cierta génesis, el modelo de Perú de las telecomunicaciones, hace ya más de un par de décadas. Justamente, ¿cómo tú crees que vale la pena rescatar la filosofía, la visión que aquel momento fue concebida a la luz de toda esta evolución, de estos cambios tremendos que han habido en el sector para tener una mirada hacia adelante? Sí, mira, yo reescribiría ese modelo, nos basaríamos en ese modelo que se basó fundamentalmente en motivar la competencia sin intervención del Estado en el modelo de negocios. Esto nos hemos olvidado de esta premisa. Lo que necesitamos es volver a lanzar un modelo Perú, digamos, desde sus orígenes, reconociendo que el Estado se reservó la facultad del acceso universal y le dijo al privado que se encargaba de todo el despliegue, ¿no? Entonces, tenemos que buscar esta sostenibilidad financiera para que esto ocurra a portas entre el 4 y el 5G. Pero más allá de las tecnologías que nos pueden llamar la atención, o de la fibra óptica y sus diferentes evoluciones, o la conectividad satelital, que también ahora está, el problema no es la tecnología. El problema es encontrar el modelo de negocio que sea viable para cada uno de los operadores y que sea sostenible en el tiempo, para que exista competencia, ¿no? Entonces ahí la intervención del Estado es la que está fallando, a mi entender. Muy bien, muy bien. Con eso concluimos, Juan. Muchas El gracias. tiempo se nos ha agotado. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes les quisiéramos una vez más reiterar nuestro agradecimiento. Como mencionamos al inicio de este episodio, tenemos hoy nuestra última conversación con un líder del ecosistema digital. Muy agradecidos por su atención, por habernos acompañado y por los comentarios que nos han ido alcanzando, lo cual nos anima a poder contemplar la posibilidad de una próxima temporada. De manera que esperamos seguir en contacto. Muchas gracias.